Hola, ¿cómo estás? Hoy en algunos lugares se celebra el Día del Niño y para muchos niños es tiempo de alegría, es tiempo de gozo, es tiempo de luz, de cosas buenas que están pasando. Pero para algunos niños, especialmente con discapacidades y sus padres, puede ser algo sombrío. Especialmente, por ejemplo, los niños con autismo, en donde muchos no los entienden y cuando ellos están pasando por situaciones en donde ellos no comprenden lo que está a su alrededor y ellos entonces actúan en una manera diferente, todos los ven con, como problemas, cuando muchas veces esas discapacidades son lo que el Señor nos muestra para poder ver algo diferente, para poder ver luz. Pero durante ese tiempo en donde están creciendo, para los papás muchas veces es tiempo de dificultad, tiempo en donde no ven la salida. Y para otros necesitamos ver que en oscuridad buscamos una lámpara para que no tropecemos. O aún también buscamos luz porque muchos tienen miedo a la oscuridad, no saber qué está sucediendo. Pero Juan 12, 42 al 50, el Señor Jesucristo nos muestra una respuesta a la pregunta: ¿qué significa andar en la luz? ¿Qué significa andar en la luz? El Señor se encuentra con gente en ese tiempo en donde Él está buscando que ellos ya se decidan. Y dice así en Juan 12, 42 al 50. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Entonces Jesús exclamó: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que cree, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. En los versículos 42 y 43, el andar en la luz empieza con el reconocimiento que uno busca. Muchos creyeron en él. Su convicción era que Jesucristo era el Mesías. Entre ellos Nicodemo y José de Arimatea. No tenían una fe o confianza activa, pero entendían que él era el Mesías. Por causa de los fariseos, no le confesaban. Los principales del consejo, en donde la mayoría eran los fariseos, habían determinado expulsar a toda persona que reconociera a Jesús como el Mesías. La misma razón que los padres del hombre ciego de nacimiento que Jesús sanó
llegan a decir esto en Juan 9, 22 y 23. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Amaban más el reconocimiento de los hombres, respetaban más lo que pensaban los líderes, tenían miedo del desarraigo, amaban más las ventajas temporales, tenían miedo a la desgracia que personas pudieran pensar, amaban más los elogios de los hombres que el reconocimiento de Dios. Como muchos no ven a Dios y lo tienen como lejos de ellos, su reconocimiento no es tan importante. El ejemplo que quiero utilizar aquí es la aplicación que no reconoce los logros. Hay aplicaciones en su teléfono a veces para mí en hacer ejercicios en donde se dice que si caminas tanto, entonces has logrado esto. Y llega el momento en donde he caminado todo lo que se decía y todavía no sale el logro. Pero lo importante no es lo que dice la aplicación, lo importante es de que uno logra hacer lo que debe de hacer. Pero también hay personas, como ejemplo, que buscan la atención, a dar la atención a ellos mismos, a ellas mismas, para que puedan poder subir el peldaño, en donde hacen cosas, en donde se llaman la atención, porque ellos quieren subir más allá. La aplicación en esta semana: busque el reconocimiento de Dios en vez de buscar los reconocimientos o en pensar en subir peldaños. Pero también los versículos 44 al 46, creer para no permanecer en tinieblas. El que cree en mí, el que pone su confianza en Jesucristo, porque la vida de uno mismo depende de Él, depende de Cristo. Cree en aquel que me ha enviado. La meta de la fe es el de conocer al Padre. Conocer al Hijo es conocer al Padre. Primera de Juan 5, del 10 al 12 nos dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Yo, la luz, he venido al mundo. Juan 1, 4 y 5 nos dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Juan 8, 12 nos dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces aquí vemos el testimonio de Juan en Juan 1 y también entonces las palabras mismas del Señor Jesucristo en Juan 8. Pero continúa este acierto cuando se encuentra con el ciego de nacimiento y le dice en Juan 9:5, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y después de eso, prosigue a sanar al ciego. El que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Juan 1, 4, 5 y 9. Hablando del verbo que es Cristo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Aquel era la luz verdadera que alumbra a toda persona. Y luego llegamos a ver que él mismo dice, yo soy la luz del mundo.
el ejemplo que quiero utilizar aquí es que escuchamos en las noticias de los disturbios de las prisiones donde hay muchos muertos, pero poco oímos de que hay iglesias en las prisiones en donde aún los peores, los que han hecho cosas que uno no llegaría a poder comprender, como no solamente matar a las personas, sino desintegrarlos, han venido a los pies del Señor y ellos mismos dan testimonio de cómo han visto la luz de Cristo, la luz del Señor. Y han ido de tinieblas a la luz admirable. La aplicación: confía en el Señor en los momentos más difíciles. Él le dará la luz que necesita. Aquí también podemos animar a aquellos que están pasando por tiempos sombríos en donde la gente no sabe qué es lo que la gente está pensando y tienen miedo de eso. Llegue a tener ánimo, en donde puede confiar en el Señor, y en esos momentos más difíciles Él le dará la luz que necesita. Pero también los versículos 47 al 50 viene a decirnos de guardar sus palabras para vida eterna. ¿Qué significa andar en la luz? Significa guardar sus palabras para vida eterna. Comienza en ese versículo 47 al 50. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, refleja una acción en potencia. Uno debe oír las palabras del Señor Jesucristo para creerlos, y al creerlos los debe de guardar. Al guardarlos muestra una obediencia continua, que es la señal de una relación personal por fe en Cristo y en Dios Padre. Lucas 11, 27 y 28 dice: mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres de la multitud alzó la voz y dijo: dichosa la matriz que te concibió y los santos que te criaron. Al contrario, le contestó Jesús: dichosos los que oyen la palabra de Dios y las guardan. Oír la palabra del Señor, pero no solamente oírlo, sino guardarlo, hacer acción. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Al despreciar y menospreciar al Señor, uno mismo se condena. El solo hecho de su venida presiona al ser humano a tomar una decisión. Si lo rechaza, se juzga a sí mismo. En Juan 3, 18, la segunda parte y versículo 19 nos viene a decir: pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. En Juan 5, del 45 al 47, viene el Señor a decirles a la gente que estaba presionándole: no piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quienes ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? No vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El propósito del Señor no es de juzgarlo, sino de salvarlo. Muchos juzgan aún a ellos mismos, a uno mismo, pero el Señor no vino para juzgarlo a usted, vino a salvarle. El propósito de Dios es de sacarnos del lodo cenagoso
y ponernos a salvo. Yo no he hablado por mi propia cuenta. No es la primera vez que el Señor comparte esto. En la fiesta de los tabernáculos compartió en Juan 7, 16 al 18. Si lo quiere buscar más adelante, no lo voy a leer ahorita, pero puede ver cómo Él dijo esas mismas palabras. No he hablado por intereses propios. Mi Padre me ha dado mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Cristo, como el Mesías, fue comisionado por Dios Padre para compartir y habló, todo siendo inspirado por el Espíritu Santo. Sé que su mandamiento es vida eterna. Primera de Juan 5, 11 al 12 nos dice, y el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Lo que yo he hablado, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Jesús hablaba en el poder de Dios Padre, no es el suyo propio. Las multitudes y los de la sinagoga reconocían que hablaba con uno que tiene autoridad. Eso lo encontramos en Marcos 1:22 y en Mateo 7:28. En el ejemplo que quiero dar aquí, de guardar sus palabras para vida eterna, Él mismo dice de su parábola de los dos cimientos en Mateo 7:24 al 27. Por cuanto cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, seré semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó grande. Y grande fue su destrucción. ¿Sobre qué está edificando usted su vida? ¿Sobre qué está edificando su hogar? El otro ejemplo que quiero dar aquí, en donde llegamos a ver, como dijo el Señor Jesucristo, yo hablo lo que mi Padre me ha dicho. ¿Se ha dado cuenta que los niños chiquitos muchas veces nos echan de cabeza a los papás? Porque hablan lo que ellos han oído de sus papás. Y cuando lo hablan muchas veces es en el momento menos indicado. Pero muestran entonces lo que es la realidad. En este caso, la realidad es de que Jesucristo ha hablado las mismas propias palabras que el Señor le ha indicado, y lo hace para que nosotros tengamos vida eterna. En la aplicación, en esta semana, busque guardar las palabras del Señor y ponerlos en práctica. En conclusión, andar en la luz significa primero buscar el reconocimiento de Dios antes que las personas. Ponga su mirada y su confianza en el Señor y no en las tentaciones del mundo. Guarda las palabras del Señor porque en ellas hay vida. Quiero también tomar un momento para poder compartir con usted la última vez que compartí mensaje. Hablé de la situación personal en donde asaltaron una joyería y yo estaba en ella, y cómo el Señor tuvo compasión, en donde pude vivir y no morir por él como pensaba que posiblemente iba a suceder. Pero lo que se me
pasó a compartir. Era algo muy importante. El relojero y su esposa, después del testimonio que vieron en esa situación de ese asalto, en donde tuve la oportunidad de poder darles consuelo, poder ayudarles en el tiempo después de que habían salido los asaltantes. Ellos, meses después, uno tuvo su bebé y gracias a Dios todo salió bien. Pero la otra cosa que era más importante, y esa era la razón en una manera de que podamos ver, era de que ellos vinieron a los pies de Cristo Jesús después de haber encontrado o haber estado en esa situación. Y yo le doy gracias al Señor porque Él da vida en medio de situaciones aún que son difíciles de poder comprender. Quiero también animar a aquellos que ahorita están pasando por tiempos sombríos, que están pasando por situaciones en donde sus hijos posiblemente los encuentran más en tinieblas, que pueda dar ánimo en poder decir que hay esperanza, porque hay significado en vivir en la luz. Hay significado en poder confiar en el Señor y dejar que el Señor haga su obra en su vida. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti y que tú, Señor, puedas hacer tu obra en nuestras vidas. Que podamos ver el significado de andar, el significado de andar en la luz, en donde empieza buscándote a ti y ser reconocido por ti, más importante que ser reconocido por los hombres, en donde podamos guardar tus palabras para vida eterna y que podamos creer para no permanecer en tinieblas, sino confiar en ti y dejar que tú muestres tu luz en nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Ánimo, porque hay salida en todo lo que parece que no hay salida. Dios le bendiga.